Conquistas y expediciones españolas. La primera expedición fue hecha por Francisco Hernández de Córdoba y se hizo en 1517. La expedición partió de la ciudad de Santiago, en la costa sur de la isla de Cuba. Después de navegar a la costa este de Cuba, una tormenta los desvía y chocan con tierra en Yucatán. Vieron entonces por primera vez en América casas de cal y canto con comunidades desarrolladas socialmente. Llamaron a la zona el Gran Cairo. Continuaron navegando la costa norte de Yucatán hasta que esta finalizó y descendieron por la costa oeste llegando a Campeche. Durante el viaje empieza a escasear el agua de los barcos. Tras 10 días de travesía el agua volvió a faltar, así que se dirigieron a Florida para tener agua y después volver. Un año después, Juan de Grijalva en 1518 parte desde Cuba, hasta que llega a Isla Santa Cruz de Puerta Latina, para reparar algunos fallos que tenían sus naves. La travesía siguió para llegar al Golfo de México. Tocaron tierra en Chacabutum, en donde tablaron una pequeña batalla con los nativos, la cual ganaron. Después de esto se dirigieron a Tabasco. De Tabasco fueron hacia el norte y de ahí encontraron un río donde se asentaba Moctezuma II. Tuvieron una charla. Después de este encuentro volvieron a Santiago de Cuba. Después de todas las expediciones, la última, que sería la más importante, fue la de Cortés. Salen de Cuba para llegar a Yucatán, por la isla de Cozumel. Ya en Yucatán, Cortés impone la religión cristiana a los indígenas de esta región. Cortés se entera que los mayas tienen prisioneros a españoles, lo que ocasiona que Cortés se dirija a salvarlos. En el lugar donde estaban prisioneros, solo logra rescatar a Jerónimo de Aguilar. Después de este hecho, Cortés realiza un plan para tener una ciudad que se ubicaba en Yucatán, lo cual sería el plan de que 100 de sus hombres se dirigían a la playa como distracción, mientras Cortés y más hombres destruían la ciudad. Pero realmente este plan no funcionó, lo que ocasionó que los hombres que ya estaban en la playa tuvieron una pelea. Ya con la ciudad asegurada, se lanza una pequeña expedición para saber qué se encuentra en los alrededores. En esta búsqueda se encuentra un ejército maya, con los cuales tuvieron un encuentro llamado la Batalla de Centla, que parecía que los españoles perderían, pero en medio del encuentro llega Cortés con 13 castellanos montados en caballo, lo que conlleva a que los mayas se asusten por el animal que no conocían. Se conquista la ciudad y se sigue la ruta a la Gran Tenochtitlan. En el camino se logra fundar Villarrica de la Veracruz. Después de las expediciones pasa la Noche Triste, que es el nombre de la derrota sufrida por los soldados españoles de Hernán Cortés y sus aliados indígenas tlaxcaltecas a manos del ejército mexica, la noche del 30 de junio al 1 de julio de 1520 en las afueras de Tenochtitlan. 2 años han pasado después de la tragedia de la Noche Triste. Se logra conquistar Tenochtitlan, lo que conlleva a que se conquiste toda Mesoamérica y en general México. Poco a poco todos los ámbitos políticos, económicos y culturales de los indígenas han cambiado. Por ejemplo, el gobierno de la mayoría de las culturas era teocrático, y con la llegada de los españoles se convirtió en una monarquía absoluta, que antes su economía se basaba en la agricultura, ganadería, comercio, entre otras cosas. Pero, con la llegada de los españoles, se agregó la minería y el comercio se volvió mucho más importante. También, que en México antiguo, la sociedad estaba dominada por los que podían hablar con sus dioses, pero cuando se conquistó México, esto se cambió por el gobernante que sería un rey. Muchas de las fuentes de ingresos fueron cambiando en el México antiguo. Tal fue el caso del tributo, que eran las retribuciones que se daban ya sea en especie o en trabajo a los sometidos por la Triple Alianza. Pero con la conquista cambió y se convirtió en la encomienda, que era cuando se le entregaba a algún español a algún grupo indígena para protección, educación y evangelización, a cambio de que éste debía pagar un tributo al señor feudal, que se le denominaba encomendero. Así que se podría decir que eran casi exactamente iguales, solo que en la encomienda se entregaban a las personas y no como el tributo, que solo se daba el pago a los que estaban sometidos.